¿Cómo se administra el bicarbonato sódico? Tenemos 100 milicolentes, cada ampolla de bicarbonato al 8.4% trae 20 milicolentes. Necesitamos 5 ampollas, 100 milicolentes. ¿En qué solución? En cloruro de sodio 9 por 1000, en 400 centímetros cúbicos. Todo esto vamos a administrar en 2 horas. No dar en bolo porque podemos llevar al sopor, la hipotensión arterial, la curva de disociación en forma extrema hacia la izquierda, acentuación de la hipocalemia, todo lo que les he mencionado. ¿Cuándo está indicada la acidosis metabólica? Si el pH es menor de 7 o si el paciente está en estado de shock. Entramos al otro tema, a la otra complicación aguda, es el estado hiperosmolar. En este caso ya se trata de personas mayores, diabéticos tipo 2, mayores de 60 años. Y en el cuadro clínico, ¿qué destaca? Además de los síntomas de descompensación diabética, polidipsia, poliuria sobre todo, va a haber un gran estado de deshidratación. Eso es clave para el diagnóstico de estado hiperosmolar no cetóxico. Paciente, adulto mayor, diabético tipo 2 y que está en un estado severo, moderado o severo de deshidratación. Y que ha llegado por un cuadro de descompensación de la diabetes mellitus, al cual se ha asociado trastorno del sensorio, depresión progresiva del sensorio. La mortalidad es mucho más alta que para cetoacidosis diabética, un 5 a 15%. Comparamos en este cuadrito los criterios de estado hiperosmolar no cetóxico versus cetoacidosis diabética de acuerdo a sus grados, leve, moderado y severo. Mientras que la glucosa, la glicemia para cetoacidosis diabética está en el rango de mayor de 250, menor de 600, para estado hiperosmolar mayor de 600. Primera diferencia, 600 miligramos por decilitro. El pH debe ser mayor de 7.3, porque si es menor de 7.3, este criterio para cetoacidosis diabética. El bicarbonato para cetoacidosis diabética debe ser menor de 18, pero para estado hiperosmolar debe ser mayor de 15. Ya se puede considerar como un criterio para estado hiperosmolar no cetóxico. Cetonuria, que no haya o que por lo menos sea una cruz o ninguna. La cetonemia que mínimo, máximo sea débil, no más. La osmolaridad, esto es clave, básico también para el diagnóstico, mayor de 320 milosmol por kilo. La osmolaridad va a estar incrementada, mayor de 320 milosmol por kilo. Esa es una principal diferencia para decir esto es un estado hiperosmolar. Acuérdense cómo se calcula la osmolaridad, es igual a 2 sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Con esa forma calculamos la osmolaridad. El ANONGAP tiene que estar normal para estado hiperosmolar no cetóxico. Y va a haber alteración, evidentemente, de estado de conciencia y puede llegar incluso al coma. ¿Cómo vamos a manejar? Es un paciente que tiene mucha deshidratación. Vamos a aplicar el mismo esquema que para cetoacidosis. Primera hora, 1 litro, segunda y tercera hora, medio litro. Las 4 horas restantes, un cuarto de litro cada hora. Completamos 7 litros en las primeras 7 horas, estamos completando 3 litros. 1, 2, 3 litros en las primeras 7 horas y el resto le damos en las horas restantes. También si observamos que hay demasiado sodio en sérico, si hay hipernatremia hay que cambiar la solución y formular tal como hemos explicado para cetoacidosis diabética. En este caso ya la fórmula no es para calcular, la fórmula es para calcular déficit de agua también, ¿sí? Es la misma que para el caso de cetoacidosis. El agua libre, el agua que necesita el déficit de agua, sería sodio menos 140 entre 140 por agua corporal total. Por último, hipoglicemia. En este caso el paciente viene no tanto por síntomas de compensación diabética, sino el paciente viene por compromiso del sensorio, un compromiso progresivo que ha empezado de repente con alteración de la conducta. El paciente se comporta como si estuviera ebrio, como si estuviera en estado etílico, como si fuera psiquiátrico, y hay un deterioro progresivo. Eso es por neuroglucopenia. Los síntomas de hipoglicemia se dividen en neuroglucopenia, es la depresión progresiva del sensorio, puede llevar al coma, previamente presenta convulsiones. Y los otros síntomas son adrenérgicos. El paciente presenta síntomas de adrenérgicos. Hay gran sudor, gran sudoración,
Paciente, cuando lo vemos, estamos pasando visita y vemos que está sudando demasiado, dicen, suda como caballo, no sé hasta qué punto los caballos sudarán. Entonces dice, sudan como caballo. Hay que sospechar que el paciente esté presentando hipoglicemia. Si tomamos la frecuencia cardíaca va a ser incrementada, tomamos la frecuencia de pulso y lo mismo va a estar incrementado, tomamos la presión arterial va a estar incrementada, todo como producto de la actividad simpática incrementada. Eso es el cuadro clínico de hipoglicemia. Para plantear, ¿cuándo planteamos que el paciente diabético tiene hipoglicemia? Si es que está con síntomas adrenérgicos, con mucho sudor, además del compromiso del sensorio. Tienen ahí una mnemotecnia para considerar todas las causas posibles de hipoglicemia. La palabra es explain. Esta mnemotecnia ha sido extraída de un libro español. Explain. X exógeno. Puede ser que se le administró insulina, que tomó antidiabéticos tipo sulfonilureas y no comió. Por lo tanto hizo hipoglicemia. O se le dio una dosis exagerada por equivocación de insulina. Panhipopituitarismo, la letra P. En este caso se sospecha en una crisis suprarrenal. Aquí el paciente tendrá hipoglicemia, pero hay un dato muy importante. Presenta hipoglicemia, pero la hipoglicemia, se ha mencionado, debe cursar con hipertensión arterial, pero aquí no, hay hipoglicemia con hipotensión. Eso es sinónimo de crisis suprarrenal. A eso se le suma hipotiroidismo y a eso se le suma hipogonadismo, estás haciendo el diagnóstico de panhipopituitarismo. Esto se va a desarrollar con más amplitud en una clase que va a dictar el doctor José Sánchez. La letra L es insuficiencia hepática. Una insuficiencia hepática, sea aguda o crónica, cuando es severa puede producir hipoglicemia. La enfermedad de Addison, la letra A, insuficiencia suprarrenal por deficiencia de mineralocorticoides o de glucocorticoides, se da cuando es una insuficiencia suprarrenal primaria, que cursa con hiperpigmentación. Insulinoma es la causa que va a llevar a a hipoglicemia de las más severas y las más refractarias, las que no responden a tratamiento. Ese insulinoma se ve en varones jóvenes. Luego la neoplasia extrapancreática, se trata de neoplasia tipo sarcoma. Y a eso hay que agregarle la letra K, Splank, K. K es de kidney, insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica también es una causa de hipoglicemia. Y le podemos agregar una letra más, la M, en inglés, que sería de desnutrición, en español, desnutrición. También un paciente que está desnutrido puede hacer hipoglicemia. Un paciente eutrófico, que es lo que puede presentar, si es que no come, si es que se declara en huelga de hambre, cetoacidosis diabética. Si el paciente está distrófico, que lo que va a presentar es hipoglicemia. Estos son los síntomas que he mencionado de hiperactividad autonómica, simpática y de neuroglucopenia, que puede empezar como irritabilidad, como confusión, y luego una depresión progresiva del sensorio. El paciente entra en sopor, convulsiones y coma. Lo lamentable es aquí que si no se atiende a tiempo, estos pacientes pueden quedar, si no mueren, quedan con una gran secuela, con un daño neurológico de tipo irreversible. Esto, el manejo de hipoglicemia, es una emergencia médica. Tal vez así que hay una pregunta de NAN que no lo he considerado para esta revisión, una pregunta de NAN del año pasado, pero se las digo así en 2 palabras. Le presentan lo clásico de los profesores de PEFAN. Dicen, bueno, ustedes van a hacer ONS y van a ir a qué lugar, al lugar donde no ha llegado la modernidad. Chumbivilcas, el ejemplo clásico que ponen. Está usted en Chumbivilcas, muy bien, y tiene que manejar un paciente que es diabético. Pero ustedes dicen, pero si en la altura, como hay mayor utilización de glucosa, es raro que haya diabéticos. Pero dicen, no, bueno, era un diabético que había ido de visita a Chumbivilcas. No hay problema, fue de visita a Chumbivilcas. Y presenta en una descompensación y cae en coma. Y lo llevan a su posta, o lo llevan a su puesto de salud. Paciente diabético en coma. Entonces ahí viene el diagnóstico diferencial. Yo no sé si este coma es cetoacidótico, coma hiperosmolar o coma hipoglicémico. Esta es pregunta de examen de ENAN del año pasado. La pregunta es, usted, sin dar mucho dato, no tenemos datos clínicos para ver si esto es hipoglicemia, cetoacidosis o hiperosmolar. Y te preguntan, ¿cómo manejarías?
¿Cómo es el manejo inicial? ¿Lo manejas como cetoacidosis? ¿Lo manejas como estado hiperosmolar o como hipoglicemia? ¿Cuál es la respuesta? La última. Hay que manejarlo como hipoglicemia. ¿Por qué? Porque lo va a llevar más rápida a la muerte, o lo va a llevar más rápidamente a deterioro neurológico que muchas veces es irreversible e irreparable. El otro grupo de síntomas es la hiperactividad simpática. Hay ansiedad, palpitaciones, pacientes se queja de cefalea, taquicardia, es hipoglicemia con hipertensión. Cuando hay hipoglicemia con hipotensión, eso ya es para crisis suprarrenal. Y sudor, mucho sudor. Hipoglicemia, factores predisponentes, como les he mencionado, es cuando el paciente se administra insulina y no ingiere alimentos. O se le da antidiabéticos que son secretagogos, que estimulan la secreción de insulina a nivel de las células beta del páncreas, y no come, no ingiere alimentos, puede desarrollar también hipoglicemia. O también cuando hay esos etilismos agudos, cuando se consume este tipo de alcohol de bebida destilada, también pueden hacer cuadros de hipoglicemia. Hay algunos medicamentos, no se olviden, que pueden predisponer, incrementar el riesgo de hipoglicemia. Les doy una información adicional. Si tiene un paciente diabético que está saliendo de una hipoglicemia, ha hecho hipoglicemia, por alguna razón hizo hipoglicemia, y es hipertenso también, y ustedes tienen que darle un antihipertensivo, y tienen que decidir entre dos, o YECA o calcio antagonista dihidropiridinas de segunda generación, amlodipina. ¿Cuál elegirían? Yo estoy seguro que ustedes elegirían no los YECA, sino amlodipina. ¿Por qué? Porque los YECA, uno de sus valores agregados y por el cual es de primera elección en los hipertensos diabéticos, es que va también a contribuir a la disminución de la glicemia. ¿Cómo lo hacen? Disminuyendo la resistencia a la insulina. En cambio, acá lo que busco es que la glucosa más bien suba, y para eso están los calcio antagonistas del grupo de las dihidropiridinas de segunda generación, que van a ayudar a incrementar la glicemia. Por si acaso no me va a sorprender, podría ser pregunta de examen.